Sos muy transparente, sobre todo. No. Es que así voy por la vida, porque yo te escucho y después me pasaba, voy a contar algo gracioso. Hablaba con los consejos escolares en un trabajo, en una oficina donde estaba, y yo tenía... espero que nadie me denuncie, no, mentira. Cuídate, entonces. Está cada vez peor la situación. Es algo gracioso o tal vez un delito. Claro. No. El límite es muy... Escuchaba que la persona me explicaba una situación de qué distrito era, cómo se llamaba, y yo, sí, y digo, ¿de dónde me llamás? Pero automáticamente no podía retener nada. Bueno, y así voy por la vida. Bueno, nada me van a denunciar por eso. No. Y encima ahora la dejan votar. Y encima ahora la dejan votar. No seas así, mira qué polémico te pones desde el principio. ¿Qué es esa vocecita? Así queda inaugurada una nueva... Tengo que hacerlo con ese tono, ¿no? Obvio. ¿Inauguramos una nueva sección, por lo menos hasta fin de año, en las Tres Banderas? Y vamos a tratar de ocupar un espacio cada tanto con una nueva sección que se llama Sucesos Peronistas. Es una pequeña efeméride de distintos hechos peronistas que han sucedido a lo largo de la historia, que prontamente... Si todo marcha a favor, el año que viene será un programa entero. Muy bien. Por ahora solo será columna. Por algo se empieza igual. Con la inconfundible voz de Catalina Peña, por supuesto. Gracias. Por lo de Catalina Peña. Mirá, te ovacionan. Esa botonera está cada vez más completa. Está on fire. Me gusta. Parece la de C5N, la de Duro de Domar. Chan. Dale. Bueno, un poco la idea de Sucesos Peronistas es ir contando algunas efemérides, ir contando algunos hechos relevantes de la historia del peronismo y vamos usando las fechas como excusa para ir trabajando algunas cuestiones. Y sí. No, pienso que está muy bueno para refrescar algunas cuestiones que hoy se nos ponen en discusión. Por ejemplo, los derechos laborales, ¿no? Digo, que no salieron de cualquier lado, que fue un suceso peronista en la mayoría de sus cuestiones, más allá de la lucha o sumando a la lucha anterior a Perón, que llegó y cumplió, cristalizó con algunas demandas. Pero para poner en valor que hubo un partido, una corriente política que decidió cristalizar la necesidad en un derecho. Sí, me parece que hay algo en la revisión de la historia que tiene que ver con ver cómo tiene vigencia también la discusión. Todas las discusiones de la historia tienen en algún punto vigencia cuando son cuestionadas, cuando hay puja de poder. Entonces, usar un poquito los distintos momentos de la historia como excusa para discutir temas de hoy con la referencia de la doctrina de Perón. Y sobre todo haciendo tanta falta como un momento de formación permanente, ¿no? Porque nosotros que participamos de un espacio político y siempre se plantea, tenemos que hacer un espacio de formación. Hay veces que por ahí, que es difícil llevar a cabo, juntarse y charlar y discutir, una columna en este caso de Sucesos Peronistas como para empezar a ver si despertamos algunas mentes, ¿no? Esta semana, por ejemplo, el día 11 de noviembre se cumplieron 74 años del primer voto femenino en la Argentina. Estamos hablando de entonces... 1951. Bien. Así mismo. Tenemos en la mente casi todos la imagen de Eva votando en la cama, en sus momentos más duros. Es una referencia muy clara del voto femenino, de la inauguración del voto femenino en la Argentina, pero ese momento tiene un antecedente bastante más largo y en la Argentina hubo bastantes luchas anteriores que dieron lugar a que se pudiera implementar el voto femenino. Sí.
la ley del voto femenino se promulga en el año 47, en realidad, gracias a la iniciativa, una vez que fue formado el partido femenino peronista, es Eva la que empieza a impulsar el voto femenino. Pero antes de eso, mucho tiempo anterior, por lo menos en la década del 30 y en la década del 20, hubo un movimiento sufragista femenino también en la Argentina, que tiene sus antecedentes en Cecilia Grierson a fines del siglo XIX, después con Julieta Lanteri. Lo interesante del movimiento feminista de ese momento es que eran casi todas mujeres, las primeras mujeres que habían sido profesionales. ¿Sí? El movimiento sufragista internacional arranca más o menos a fines del siglo XIX en Inglaterra y en Estados Unidos. Empiezan a estar los primeros movimientos para hacer que las mujeres voten. En América Latina, el voto aparece en Brasil en Ecuador en la década del 20 y del 30. En Estados Unidos en la década del 20 y en la Argentina en el año 32. Un diputado socialista presenta junto con Alicia Moro de Justo, que en ese momento estaba como asesora, también médica ella, un proyecto que es cajoneado para el voto femenino. Lo interesante es ver que todo ese movimiento feminista tenía como una raigambre más bien de clase media alta. Eran mujeres que habían tenido el acceso a la formación política, formaban parte de distintos tipos de organizaciones y asociaciones. Entonces había una discusión bastante particular en la sociedad en ese momento. A partir del gobierno de Perón empiezan a aparecer otras políticas, empiezan a aparecer otras discusiones, y las que entran a discutir a través de la figura de Evita son las mujeres trabajadoras, que eran las empleadas de otros movimientos. Claro. Entonces, me gusta, a mí para relatar todo esto me gusta utilizar algunos audios que hablan de esa época. Entonces, vamos a escuchar el audio 3, que es un poco un audio que habla del día en el que se votó, el día que se logró el voto femenino. Es la noticia de cuando empiezan a votar las mujeres. Es el audio de un noticiero. Y llega la fecha más trascendente para la mujer argentina, la fecha de la consagración de su encumbramiento cívico. Por primera vez en la historia del país, tendrá derecho a elegir y a ser elegida. La presidenta de la mesa se dispone a abrir el acto electoral. La ciudadana enfrenta el comicio y entrega su libreta cívica. La votante se dirige al cuarto oscuro. Allí, frente a su conciencia, libre de presiones y de influencias, ejerce el sagrado derecho del voto que le otorga la democracia perfecta de la Argentina justicialista. La mujer dio un gran ejemplo de sus virtudes cívicas, votando en un porcentaje de más del 92%. La popular estrella de nuestro cine, Zuli Moreno, despierta la simpatía de quienes presencian el cumplimiento de su deber cívico. Otras figuras populares descubren nuestras cámaras en los comicios. Mirta Legrand, Tita Merelo, Lola Membrives. Por primera vez en la historia argentina. Bueno, como habrán observado, la noticia era más que trascendente. Estaban todas las mujeres, incluso las del espectáculo, votando. Era un montón. Y que siguen votando. Sí, y que siguen votando. Algunas, sí, pero, no todas, sí, ¿no? Bueno, y seguirán votando, y nos trascenderán. Sí, seguramente. Mirta, seguro que nos trasciende a todos. Bien, ese es el día en el que ya todo se había logrado. Pero antes de eso, el gobierno de Perón había
junto con, digamos, todas las discusiones que había puesto sobre la mesa, Eva, al generar las organizaciones de mujeres obreras, militando y afiliándose al Partido Peronista, había una discusión social que el Estado mismo, digamos, el gobierno, fomentaba a través de los medios que tenía en ese momento, posicionándose también frente a aquellas mujeres que planteaban un tipo de feminismo y esta nueva propuesta que estaba viniendo desde los obreros. Entonces lo que vamos a escuchar a continuación, un fragmento muy cortito, es un corto dirigido por el Estado que pasaba en los cines para fomentar la discusión de la inclusión de la mujer en el voto femenino. Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se ha luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No, esas son cosas de nosotras también. La mujer puede y debe votar. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Desde todos los lugares de la patria llegan cifras que demuestran que las ciudadanas han respondido con entusiasmo al llamado. Día a día aumenta el número de empadronadas y el Registro Nacional de las Personas así lo consigna en gráficos elocuentes. Y llega la fecha más trascendente para la mujer argentina, la fecha de la consagración de su encumbramiento cívico. Por primera vez en la historia del país tendrá derecho a elegir y a ser elegida. La ciudadana enfrenta el... Bueno, como ven, había desde el Estado una predisposición que claramente en el año 32, cuando se cajonea ese proyecto de ley, no estaba dada, y una vez que el peronismo empieza a generar cierta cultura de participación popular, se facilita la posibilidad de que surja el derecho. En el año 47, perdón, ibas a decir algo. No, que pensaba en el audio de la mujer esta diciendo, bueno, esas son cosas de hombre, no sé qué. Me acuerdo de haber visto alguna de las discusiones en la legislatura, en el 47, estimo que debe haber sido, las cosas que decían. Que decían, Claro bueno, que sí. que iban a Sí, votar los sí. animales de repente. Loco, ¿qué estás diciendo, Aguantá. hermano? Claro, son discusiones que a nosotros nos parecen, si las miramos así, medio anacrónicas, pero no está muy lejos del voto calificado que piden algunos sectores hoy del liberalismo. A mí me gustaría agregar, ahí recién repasaba un número, decía que participó el 92% de la población femenina, eran 3,5 millones de mujeres. Número altísimo que obviamente también sirvió para que ganara Juan Domingo. Me llama la atención hoy, con el movimiento femenino, con la lucha y el poder y cómo venimos empoderadas en un montón de discusiones, cómo bajó también el número de votantes, ¿no? Sí, a mí me parece que también tiene que ver Es analizable de varios puntos, pero bueno, llamativo. Yo creo que tiene que ver con la crisis de representatividad, si me lo También. preguntás. Sí, sí, porque sí. en ese momento lo que aparece con Eva Perón Había quien votar. hablándole a las mujeres, Sí. era la representatividad de una enorme porción de la sociedad que hasta ese momento no había tenido actores con los cuales identificarse. Claro. No todas las mujeres eran médicas. No todas las mujeres eran odontólogas como Lanteri, o digamos que fueron las primeras mujeres en votar, gente precursora y fundadora del movimiento feminista argentino, súper importantes, pero el nivel de representatividad que tenían era menor. Y entonces la figura de Eva
encolumnando a todas las trabajadoras y a todas las mujeres que no estaban siendo contempladas, me parece que es la que hace que ese número sea más grande. Hoy por hoy me parece que la gran crisis de representatividad que está teniendo el peronismo es que está más difícil de hablarle a los distintos actores. Pero bueno, ya nos fuimos como por las ramas, me falta un audio todavía. Bueno. Vamos a ir cerrando, ahora sí, ya dejo de hablar cosas y sí me gustaría traerla a Eva. A Eva en el año 47, cuando es promulgada la ley del voto femenino, ella ya sabiendo un montón de cosas, y con algo que a mí me conmueve de Eva en particular, y por eso siempre me gusta citarla y traerla, es la capacidad de enaltecer lo que está diciendo con las palabras que elige. Y me parece que la forma en la que ella habla del derecho de la mujer a votar al momento de la promulgación, que es que Perón le cede la palabra a ella para que hable ella como mujer de lo que lograron, me parece que es uno de los discursos más hermosos que ella tiene históricamente. Así que con esa felicidad de Eva frente al voto femenino, me gustaría cerrar la columna de hoy. Bueno. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Bájate nuestra app lasoberana.miradio.ar desde la Play Store y escuchanos desde donde quieras. La Soberana, una radio compañera. Muchísimas gracias y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal de Buenos Aires. Ya. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal de Buenos Aires. Ya. Noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, ya. Noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada.